El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. En la voz de Carlos Vázquez, pastor de la congregación Cephal Filial Sonsonate. Le puedo asegurar que puedo usar esas mismas líneas el otro domingo y sería un mensaje totalmente diferente, porque el Señor habla a través de su palabra de acuerdo a las necesidades que hay en sus corazones. Amén. Dios sabe cada necesidad, Dios sabe cada situación que hay en su vida y Dios le interesa eso. Dios está interesado, hermanos, en que usted sea un hijo legítimo de Dios, que sea un hijo que disfrute de toda la naturaleza divina de Él. Amén. Así es que el tema de esta hermosa tarde es la gran mentira, ¿verdad? O el gran engaño. ¿Cuál cree usted? ¿Alguien me podría decir, levantar su mano y decirme que cuál cree que es el gran engaño de la humanidad? O el gran engaño del cual la humanidad ha sido víctima de un gran engaño. ¿A alguien se le ocurre algo basado en los versículos bíblicos del 16 en adelante? Miren lo que dice, vamos a leer solo el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esa era una orden de Dios. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en un lugar apartado, hermanos. Es increíble si usted se pone a pensar que el planeta Tierra es muy grande, pero Dios hizo un pequeño jardín, una pequeña porción de la tierra, la apartó para Adán y para Eva, que era suficiente para que sus vidas fueran bendecidas. Siempre y cuando se mantuvieran dentro de ese círculo de que era el huerto del Edén. Y usted lee más para adelante, o bueno, lo que hemos estado aquí en los miércoles, todos los miércoles, sabemos de que el huerto del Edén, hermanos, alrededor casi tenía como circulado por ríos. Ahí estaba, si no me recuerdo, estaba el río Tigris. ¿Qué otro río estaba? ¿Ah? El Éufrates. ¿Y cuál otro? Hay otro más, ¿verdad? Pero en realidad mi punto es que Dios dejó algo vital, que es el agua para el hombre, es lo que refresca nuestras vidas, y el agua quizás que a diario debemos tomar del Señor es el agua de vida eterna, el Espíritu Santo, hermanos, que es algo que refresca en nuestras vidas y nos da mucho valor. El Espíritu Santo le da valor al cristiano, y cuando le digo valor es de valor de precio, y también le da valor para hacer algunas cosas, ¿verdad? No tiene miedo, porque el miedo, como veíamos el día de ayer, viene a convertirse en una atadura. El miedo le impide hacer algo. Hermanos, ¿ha oído usted un famoso versículo, que no es versículo, sino que es un dicho que dice que hay que arriesgar para poder tener algo? Hay que arriesgar algunas veces para poder lograr tener algo, pero si usted es temeroso, todo el tiempo anda con miedo, es víctima de la atadura del miedo. Pero hermanos, yo lo que quiero es que descubramos la gran mentira que Satanás, la gran estafa, el gran engaño que Satanás nos dio. O sea, fuimos engañados por Satanás, y ahí en la lectura esa, hermanos, si usted lee más adelante, a Satanás lo representa como una serpiente, porque es algo que causa daño, que tiene mucho veneno, que cuando muerde inyecta veneno, cuando habla inyecta veneno. Así que, hermanos, ahí vamos a ir descubriendo la mentira que Satanás le da a los hijos de Dios. Hermanos, cuidémonos de que Satanás no nos mienta, y que por la mentira que hemos creído hemos perdido muchas cosas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Vemos que el tentador, el que nos engaña, busquemos Génesis 3:1, que está un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios, tal como está escrito, pero la serpiente, ¿cómo dice? Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Hermanos, la serpiente, Satanás, hermanos, siempre usa la astucia, y por eso debemos de cuidarnos, hermanos, de no ser engañados, porque Satanás siempre va a buscar una astucia para arruinarle su vida, para robarle, para engañarla, hermanos, y Satanás siempre quiere engañarla para cambiarle el rumbo de su vida, para que cambie el rumbo que lleva hacia Dios, para que cambie el rumbo que lleva hacia Cristo y se desvíe. Pero esa es la gran mentira, hermanos, y algunas veces creemos que el pecado, hermanos, por la gran mentira que Satanás nos da, creemos que el pecado, podemos pecar y no nos pasa nada. Yo sé que quizás más de alguna vez ha dicho usted, bueno, yo he hecho tantas cosas malas y no me ha pasado nada. Esa es la gran estafa, ¿verdad? La gran mentira que Satanás ha puesto en nuestros corazones, hermanos, en nuestras mentes, de creer que podemos pecar, podemos fallarle a Dios y no nos va a pasar nada. Por eso que Satanás le hace una pregunta un poco, quizás un poco cauciosa, o ¿cómo se llama? Sí, para poder engañar, le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, ¿cuántas veces se le ha dicho a usted y se le ha dicho a mí, no haga algunas cosas porque la palabra de Dios dice que no la haga? O al revés, ¿verdad? Haga lo que dice aquí. Pero algunas veces, hermanos, nosotros decimos, no lo voy a hacer porque creemos que no hay ninguna consecuencia el fallarle a Dios, el decirle, no quiero hacer eso. ¿Sabe, hermanos, que allí es donde actúa Satanás, haciéndole creer que aunque usted le falle a Dios, aunque usted no cumpla su palabra, no viva conforme a ella, no le va a pasar nada? Y sabes, es la razón por la que el mundo no quiere venir a Cristo, porque ve que le puede fallar y algunas veces ve que no le sucede nada. Pero el fallarle a Dios, el mentirle a Dios, el no hacerle caso a Dios, hermanos, trae demasiadas consecuencias a nuestras vidas, hermanos. Usted no sabe las consecuencias que puede venir sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, por estarle fallando a Dios, por creer las mentiras de Satanás, de hacerle creer que usted puede fallarle a Dios y sigue siendo el mismo. Esa es la gran astucia, ¿verdad?, de Satanás, porque en cierta forma el ojo humano lo que alcanza a ver es que no le ha pasado nada. Pero Dios sí conoce lo que va a pasar por fallarle, por creerle al tentador. Amén. Y busquemos Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos los ángeles que se unieron ¿a quién dice ahí? A Satanás, hermanos, todos los que se unieron fueron expulsados del cielo y enviados a la tierra. Yo me pregunto, ¿por qué no los envió a Júpiter, verdad? ¿Por qué mejor no los envió a Marte? ¿O por qué no mejor los envió a la Luna? Justo los envía donde estábamos nosotros. Y nos vino a dar la mejor engañada, hermanos. Se metió al huerto del Edén, la serpiente antigua. Dice que Satanás es un ser creado. Satanás no tiene el poder de Dios, porque Dios lo creó. Satanás, hermanos, está dentro de las creaciones de Dios, porque Dios no creó a Satanás como un hombre malo, como un ser malo. Hermanos, Satanás fue creado como un ángel de luz. Dice que era hermoso, pero se le subió el orgullo y quiso ser como Dios. Y Dios se enojó tanto que lo envió, lo desterró del cielo y lo envió a la tierra. Hermanos, esa es una consecuencia de fallarle a Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Dios lo puede sacar de donde lo tiene bendecido y lo puede expulsar simplemente por no obedecer su palabra, por pecar.
Y esa es una realidad, hermanos, bíblica. Y algunas veces nosotros le fallamos y tenemos el valor de decirle, yo no voy a hacer eso que está en la Biblia. Más de algunos hemos escuchado algo aquí, hermanos, y en cualquier otra parte, en la radio, en otro lugar, hermanos, donde se predica la palabra, que Dios está diciendo que haga algo porque la palabra de Dios se lo pide, pero usted no lo quiere hacer, ¿verdad? Y todos creo que hemos pasado por esas circunstancias tan difíciles, y sobre todo cuando alguien se lo pide que lo haga, usted cree que le está negando eso a la persona que se lo pide, pero a quien le niega es a Dios. Porque usted se debe a Dios, hermano, no se debe al pastor, no se debe a la iglesia, no se debe a los líderes, hermano, usted se debe a Dios. Usted vino a este lugar para adorar a Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, Dios está aquí con nosotros, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y sabe, si usted y yo empezamos a creer en las grandes mentiras de Satanás, el objetivo de Satanás en que usted crea todas esas mentiras es alejarlo del Señor. Y sabe que en esa parte, en esa porción bíblica, desde Génesis 1:1, desde que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermanos, después que Satanás había engañado a la mujer, con mucha astucia, por supuesto, ¿verdad? De una forma muy sutil, haciéndole algunas preguntas. ¿Sabe? Satanás le dijo, mira, lo que Dios quiere es que tú no conozcas el bien y el mal. Lo que Dios quiere es que tú no conozcas, que no seas como Él, le dijo. Por eso les ha prohibido que coman del árbol del bien y del mal. Y entonces la mujer dijo, bueno, eso es, yo quiero ser como Dios. Y cayó en el engaño. Hermanos, seamos cautelosos en la vida. No creamos todo lo que nos dicen. Y con esto no le estoy diciendo que se vuelva un incrédulo, empiece a dudar de todo. Pero para eso usted debe tener el Espíritu Santo en su vida, para no ser engañado. El Espíritu Santo dice que da discernimiento de espíritu. Algo puede ser muy bonito, pero si no viene de Dios, no lo queremos, lo rechazamos. Amén. Y algunas veces, algunas personas hasta se molestan porque se les rechaza algo, pero si el Espíritu no lo acepta, eso puede ser un engaño, hermanos. Demasiado engaño en nuestras vidas. Dice que las personas escogen de la Biblia. Las personas, hermanos, los creyentes, escogemos partes de la Biblia que no representan ningún compromiso con el Señor. Todos agarramos la Biblia y agarramos parte de la Biblia, y quizás algunos hermanos que como que tal vez no literal, pero en la práctica, como que empezáramos a leer la Biblia y esto no lo voy a hacer. Esto sí, vea, esto sí me conviene. Todo lo que representa un riesgo para nosotros, muchas veces no lo queremos hacer. Pero hermanos, sabe que cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios y aceptando el engaño de Satanás. Y ese es el peor problema, hermanos. ¿Sabe? Cuando después que habían pecado, habían desobedecido, porque la desobediencia es considerada pecado, hermanos. Y sabe, cuando usted y yo no hacemos lo que está aquí en la palabra de Dios, y sabemos, lo conocemos, eso le es considerado pecado. Dice la palabra de Dios que todo el que conoce el bien y no lo hace, le es considerado pecado. Mejor le hubiera sido no conocer la palabra para que no la estuviera fallándole al Señor. Pero yo creo, hermanos, que es bien difícil no conocer la palabra, porque antes solo si la leía se podía dar cuenta qué decía Dios. Pero sabe, hermano y hermanas, la palabra de Dios ahora la escucha en cualquier lugar, hermanos. Algunas veces hasta el cantinero es cristiano. Hay tanta necesidad de trabajo, hermanos, que hay gente que acepta un trabajo en la cantina.
Y no le importa que los demás se pierdan y que le esté comiendo. Aunque muchos los esté mandando quizás al infierno, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, es por querer hacer solo lo que nos conviene. Sabe que el fallarle, el creer a Satanás, las mentiras de Satanás, nos aleja del Señor. Porque una porción del Génesis dice que Dios le habló a Adán y empezó a buscarlo. Porque Adán, cuando supo que le había fallado, ¿qué hizo? Se escondió. Hermanos, ¿y acaso no nos pasa eso, hermanos? Que cuando le hemos fallado a Dios o cuando le estamos fallando, creemos que todo el mundo sabe y nos andamos escondiendo. Usted está haciendo algo malo y ve que viene el pastor, se aflige. Porque quiere esconderse y quisiera que se desapareciera. Hay veces llegamos a algunas casas y veo que todos se ponen nerviosos ahí. Algo malo están haciendo y tratan de esconderse. Eso mismo hizo Adán cuando le falló a Dios, porque había creído la mentira de Satanás. Y Dios, ¿qué le dijo? Adán, ¿dónde estás? Hermanos, ¿usted cree que que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero como Dios es tan hermoso, hermanos, que quizás pensó, voy a seguir el juego de escondelero. ¿Cómo se llama esa cosa? Así se llama en todos los lugares, escondelero. Dice que le voy a seguir el juego a este Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios iba donde Adán para pedirle información de qué había pasado? A Dios yo no necesito informarle nada, hermanos. Yo no necesito pasar un tiempo informándole lo que hace la hermana Saralí, lo que hace el hermano Omar, lo que hace el hermano Adalberto, lo que hace el hermano Tilo, Atilio, Rutilio. Hermanos, yo no necesito ir a Dios y decirle, Padre, mira lo que está haciendo ahorita, pues. Dios llegará donde usted está. Dios le hablará a su vida. Hermanos, y usted y yo sabemos que como conocemos ya qué es pecado, qué es el bien y qué es el mal, usted mismo sabe que Dios lo está viendo. Yo le decía un día de estos en un lugar, mire, no se esconda del ojo humano, escóndase del ojo de Dios. Si es que puede, ¿vean? Pero cuídese del ojo de Dios. Porque a Él es a quien yo he venido a servir, hermanos. A Él he venido a adorarlo. A Él le he venido a ser fiel, hermanos. Si lucho por serle fiel a mi mujer, ¿por qué no voy a luchar por serle fiel a Dios, hermanos? Si el serle fiel a mi mujer tengo algunos privilegios, algunos derechos, ustedes quizás no tienen, ¿verdad? Pero yo sí. Imagínense los derechos que tengo yo para, si lucho por obedecer al Señor. Tratemos de no escondernos del ojo de Dios, mejor salgamos al encuentro, saquemos a luz el pecado y digamos, Señor, en esto te estoy fallando, perdóname. ¿Sabe? La actitud de Adán fue esconderse y es la gran mentira por creerle a Satanás. Satanás nos da, como decían los niños, ¿verdad? Nos dio la mentira. Nos dio la mentira y después nos abandona. Nos aleja de Dios y ya cuando estamos lejos es como que le dijera, ay, bebé, ¿cómo le haces? Vos solo te veniste. Pero Dios siempre andará por ahí buscando y gritándole, ¿dónde estás? ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué hiciste eso sabiendo que a mí no me agrada? ¿Por qué haces eso sabiendo de que eso te hace robar las bendiciones? Creerle a Satanás, hermanos, es renunciar a todo lo bueno que Dios quiere hacer con usted. Y que el Espíritu Santo nos empiece a revelar, hermanos, todo aquello que le hemos creído a Satanás más que a Dios. ¿Sabe? Dios sabía que Adán le había fallado. Y le dijo, ¿qué has hecho todavía? Adán, ¿qué has hecho? Y Adán todavía, hermanos, como alguno de nosotros, es una naturaleza, es una consecuencia de la mentira de Satanás, hermanos.
es una consecuencia que hasta el día de hoy la practicamos cuando alguien nos pregunta ¿por qué pecaste? ¿Por qué no le querés hacer caso a Dios? ¿Qué dijo Adán? Señor, Padre, la mujer que me diste. La mujer que me diste me engañó, ella me trajo la manzana, ya que era manzana, ¿verdad? Ella me trajo el pecado y me dijo que comiéramos porque era delicioso. Hermanos, desde ahí, bíblicamente le puedo demostrar que el pecado es sabroso a la vida de los hombres. Si no fuera sabroso, no lo practicaran. El pecado trae cierto placer, pero es momentáneo y lo aleja del Señor. ¿Sabes? Bien triste saber que alguien anda en pecado, pero no es feliz. Y se supone que está disfrutando del mundo. Pero ¿por qué no es feliz? Porque eso solo Dios lo puede dar, cumpliendo su palabra. Y aquí hay un manual precioso, hermanos, que todo lo que yo no pueda cumplir, se lo pida a Dios y decirle, Señor, hay algo ahí que a mí me está costando, pero lo quiero hacer por agradarte a ti. Hay cosas que en la iglesia se ven como reglamento, hermanos, pero no son reglamentos, sino que son palabra de Dios traducida a un papel o a una regla de la iglesia. ¿Dónde estás? La mujer que me diste, la tendencia a acusar a los demás cuando estamos sufriendo de las consecuencias del pecado, hermanos. La consecuencia del pecado, siempre andamos acusando a otro por lo que nos pasa. Los hombres culpamos a la mujer, ve que esta mujer mucho pelea, que mucho grita, mucho me molesta. Y el hombre y la mujer también, ve como no se pone los pantalones, vea, todo aguado, que no puede tomar decisiones, como que no fuera el hombre de la casa. Siempre culpándonos unos a otros, sin saber, hermanos, que individualmente le estamos fallando a Dios. Hermanos, en el matrimonio, con uno que se ponga de acuerdo, con uno que le empiece a servir al Señor, ese hogar empieza a ser bendecido, hermanos. Y algunas veces hasta los que no merecen reciben bendición ahí en casa. Hasta el chucho se pone gordo, porque hay bendición, hasta el gato come whisky, hermano. Porque Dios ha prometido, hermanos, ¿cómo es posible que Dios nos enviara a la tierra? Ahí vean cómo les va, ahí vean cómo hacen para comer, ahí vean cómo hacen para vestirse, ahí vean si se les cae el sol o el agua en sus cabezas. Él siempre sabe que usted necesita un techo donde cubrirse, hermanos. Pero algunas veces Dios retiene las bendiciones porque le estamos fallando en alguna área. Y algunas veces nos dirá, Jonathan, ¿dónde estás? ¿Verdad? Joaquín. Gabriela, ¿dónde está? No, no vino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermanos, lo mejor no es esperar que Dios venga a buscarnos, ¿sabe? Y cuando Dios vino a buscar a Adán, es clara muestra de que Satanás ya había logrado una separación entre Adán y Dios, porque dice que Adán escuchó que Dios venía hacia donde él y le dio mucho miedo y cortó unas hojas de higuera y se hizo un tapado. ¿Quién le dijo a Adán que estaba chulón? El mismo pecado. ¿Sabe? El mismo pecado le hizo ver cosas que no tenía que ver. ¿Sabe? El pecado le hace ver las cosas malas a todo mundo, hermanos. El pecado lo descubre, lo avergüenza. ¿Sabe? Dios tenía a Adán y a Eva desnudos en el huerto, pero no les había avergonzado a ninguno de los dos. Cuando le creyeron a Satanás, ya empezaron a tener vergüenza. Hermanos, y no eso es lo que la gente le dice cuando uno le dice, hermano, regrese, ¿vean? Ahí va el pastor grúa, yo soy el pastor grúa, hermanos, que cuando alguien se queda, voy a traerlo, voy a remolcarlo, o le estoy llamando como una grúa, queriendo levantarlo. Pero hermanos,
¿qué es lo que dice? Empieza a decir todo el pecado y lo malo que está haciendo, y eso no le hace venir. ¿Sabe? ¿Quién le dijo que está pecando? ¿Quién le dijo que está haciendo lo malo? Si no es el mismo Satanás que lo alejó de aquí, que lo alejó del huerto de Edén, que lo alejó de los brazos del Señor. Amén. ¿Sabe? Dios nunca avergüenza a nadie. Él odia el pecado, sí, ¿verdad? Odia la mala conducta, las malas acciones, pero ama a las personas. Y cuando Él llega, no le empieza a acusar, porque Dios, Jesucristo mismo, no está como juez. Algunas veces nosotros los cristianos acostumbramos a agarrar ese papel de juez, ¿verdad? Y empezamos a señalar a medio mundo, a decir, este es pecador, este casi no viene al culto, ¿verdad? Este pudiendo venir no se viene, ¿verdad? Pero eso somos nosotros. Recuérdese que usted no le sirve a ninguno de nosotros, le sirve al Dios Altísimo. Y donde quiera que usted esté, sabe que le tiene que cumplir al Señor. Esté aquí en la iglesia, esté en la playa. Hermanos, qué triste es poder, hermanos, que algunos hermanos o algunas hermanas creen que porque no están en la playa, pueden hacer lo que, porque no están en la iglesia, creen que en la playa pueden hacer lo que quieran. ¿Será posible eso? Si al que le falla es a Dios. Amén. ¿Se pondría a leer una Biblia usted así como se baña en la playa, allá en la arena? Que si le avergüenza hacerlo, es porque Satanás se lo está diciendo. Y él lo está alejando de la presencia de Dios. Y Dios sabe que algunas veces le pregunta solo para hacerlo reflexionar. ¿Sabe? El Espíritu Santo algunas veces nos hace sentir mal por lo que hemos hecho, pero con el objetivo de que volvamos a Él. Nunca para hacernos daño, nunca para burlarse de nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y se lo decimos en esta hora, es para que usted no le vaya a decir a Dios, Señor, es que no me enseñaron en la iglesia. A mí me enseñaron en la iglesia que había que ir con la falda hasta los pies, con manga larga y con una cosa aquí encima, pero cuando salgo de la iglesia yo me puedo volar todo eso y puedo andar como yo quiera. ¿Quién le dijo eso? ¿Dónde está esto? Y sabe, yo se lo digo porque el bendecido va a ser usted. El bendecido va a ser usted. Si usted obedece, no me va a bendecir a mí. Usted mismo va a ser bendecido. Usted obedece la palabra de Dios, usted mismo va a ser bendecido. ¿Sabe? La consecuencia de que Adán desobedeciera a Dios la estamos pagando hasta el día de hoy. ¿Sabe que en los planes de Dios no tenía que Adán y Eva trabajaran? Y sabe que todos andamos afligidos por buscar trabajo. Y era lo que Dios no quería que hiciera. Por eso yo le puedo garantizar, hermanos, que entre más usted se meta a querer trabajar con el Señor, trabajará menos. Se lo puedo garantizar. Y lo que usted consideraba su seguro de vida, ese empleo, ese negocio, hermanos, después usted dirá, le dará risa porque Dios hizo algo más grande en su vida. Pero no trabaje en el reino de Dios para ser visto tampoco, hermanos. Ni para que le vean un buen desempeño, para que vean que soy bueno. Hermanos, cada vez que yo me subo a un altar a predicar, me siento como el primer día. No tengo cosas que decir. Señor, yo no soy hablantín. ¿Qué le voy a decir a esta gente? El que conoce su corazón eres tú, no yo. Hermanos, hay veces que yo me subo al carro con mi esposa y recorremos una hora callados. Porque no hay de qué hablar. Nomás me empieza a preguntar algo de un versículo y empiezo como loro.
porque eso me gusta hacer. Amén. Hermanos, todo el tiempo dependamos del Señor. Quizás hay alrededor de unos 1,000, 2,000, 3,000 mensajes que yo he predicado, hermano. Pero cada uno me aflige cuando lo voy a hacer. Porque yo no puedo, pero sé que el que está conmigo sí. Cuando yo le digo, Padre, ven, siéntate aquí conmigo, te necesito. Yo quiero que estés aquí. Hermanos, ¿de qué me serviría que esté solo yo y Dios no esté aquí conmigo? Dios es el que hace las cosas y debemos de confiar, y por eso debemos de pedirle, que no queremos fallarle al Señor. No le queremos fallar. Hermanos, todos sabemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso está en Romanos 6:23. Usted sabe esa palabra, se la sabe de memoria. Pero ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos desobedeciendo la palabra? ¿Por qué somos tan irreverentes en la casa del Señor? Mire, hoy solo los reverentes vinieron. A nadie veo levantado. A tiempo me senté, dijo el hermano. Así que, hermanos, sabiendo de memoria ese versículo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿y cuál es la muerte? Hermanos, muchas cosas mueren en nuestras vidas. ¿Sabe que cuando una planta le es cortada el agua, poco a poco empieza a morir? Empiezan cayéndosele las hojas, después la florcita y por último cae el tallo. Hermanos, cuántas bendiciones empezaban a florecer en su vida y por el pecado empezaron a caer. Y usted sabe, como yo, que por eso es que algunas cosas han caído, por el pecado. Yo en esta hora le pido al Señor que reconozca y le pida perdón por esos pecados. Cuando yo no siento la presencia de Dios, cuando estoy buscando al Señor en mi casa y yo no siento su presencia, me levanto y me afligo y le digo, Señor, ¿qué he hecho mal para que yo no sienta tu presencia? Y he tenido el valor de decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero sentir tu presencia, porque si no, no tiene sentido que yo esté aquí orando. Y algunas veces, hermanos, solo he sido quebrantado. Algunas veces Dios me ha levantado para ir a reparar algún daño. Algunas veces me ha revelado, decirme a fulano de tal le tenés que pedir perdón. Y algunas veces a Él mismo le tengo que pedir perdón. Es cierto, te he fallado en eso. Te he fallado en eso. Que el Espíritu Santo pueda revelar en sus vidas, hermano. Y que no crea que cuando habla solo de muerte, habla de que usted va a caer doblado en la calle por haber pecado. Aunque algunas veces el pecado lo mata también físicamente. He conocido mucha gente que ha muerto de SIDA. Y gente que ni me imaginaba yo que podía andar haciendo cosas como esas. Porque para contagiarse no se va a contagiar en el mercado. Quizás hay un 5, un 10, si al caso, que se contagió de SIDA por alguna inyección o por un contagio. Pero algunas veces el pecado nos lleva también a la muerte física. Hermanos, si hay muerte de añadiduras, es tiempo para que le digamos al Señor, te he fallado, y te he fallado tanto que ni siquiera sé en qué es. Revélamelo, levántame. Y verá, dice que Dios lo llegará a poner en lugares altos, lo llegará a poner donde nadie ha llegado antes. Lo hará auténtico. Hermanos, usted no se vea como un cristiano común.
No se vea como un cristiano que solo llega a la iglesia y se va para la casa. Hermanos, véase como un cristiano usado por el Señor. Como un cristiano que siente algo que está pasando en su vida, que no lo puede explicar, pero sabe que Dios está haciendo algo, hermanos. Y que muchas veces no lo puede detener, que es tan grande la bendición del Señor, que usted la transmite hacia otros y los contagia, hermanos. Y empieza a ver frutos en su vida, empieza a ver cosas que nunca creyó que Dios lo utilizara para eso. Quizás éramos los más bobitos de la familia y Dios los levanta tan alto, más que el más inteligente de la familia. Y es increíble, hermano, uno sigue siendo bobo, pero disfrutando de las grandezas del Señor. Y eso no es orgullo, sino que dice el Señor, los haré partícipes de la naturaleza divina. O sea, les haré partícipes de lo que yo soy. Si yo soy hijo del Padre, tengo que disfrutar de lo que Él tiene. Mis hijos comen todo lo que hay en la refri de mi casa. Porque el día que yo los traje, decidimos con mi esposa traerlos a este mundo. Decidimos ponerles comida ahí, a ese montón de haraganes que comieran, hasta que pudieran trabajar. Pues sí, porque el hijo solo duerme, come, juega, y cuando ya está más grande va a estudiar, regresa, duerme, hace tareas, come y se va. Es una vida de un haragán, vean. Si hay algún parecido ya en un adulto, pues el Señor está hablando en sus vidas, vean. Pero la pereza es pecado también, hermanos. La pereza es pecado. Así que, hermanos, que esta tarde el Espíritu Santo nos haga recordar de que el fallarle a Dios, el creer la mentira de Satanás, trae consecuencias. Todo, hermanos, todo lo que se perdió en el huerto del Edén lo estamos sufriendo hasta la vida actual. Todo, hermanos, todo, hermanos, en el huerto del Edén, por creerle a Satanás, hasta la fecha de hoy estamos sufriendo. El Satanás, hermanos, siempre le va a buscar que usted dude del Señor. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, mejor no voy a orar, mejor lo voy a llevar al hospital? Porque, ¿sabe, hermanos? Cuando usted no busca al Señor primero, es porque está dudando de Dios y le está creyendo a las grandes mentiras de Satanás. Algunas veces Dios deja pasar una enfermedad a nuestra familia para que crezcamos y creamos que Dios no es un médico, Dios es sanador, porque los médicos no sanan. Hasta donde yo sé, ningún médico me ha sanado, pero ni una gripe. Lo que me sana es el jarabe que me dan, que tan feo es, ¿verdad? Dios es el jarabe para la tos. Dios es la cura para el cáncer. Dios es la cura ¿para qué? Para el colon. ¿Para qué más? ¿De qué más padece usted, hermanos? ¿Sabe? Si Dios ha permitido una enfermedad en su vida, es para que usted pase día y noche. Pero lo que usted hace es pasar día y noche donde el doctor o en la unidad de salud, vean, que pruebe si lo hace diferente. Con esto no le digo que las medicinas, pues Dios ha permitido, la ciencia es el Señor, pero que sea la última alternativa. Que sea la última alternativa. No crea en el gran engaño de Satanás. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de cómo Satanás engaña sutilmente a las personas. Usted va por la calle y ve un gran rótulo de Pilsener y las ve bien heladas. Me provoca porque no me gusta lo helado. Yo prefiero el café calientito. Pero usted va por la calle y ve un rótulo de Pilsener. Pero, hermanos, lo que usted ve, solo ve eso, el rótulo de Pilsener. ¿Sabe dónde está el gran engaño de Satanás? En que usted no ve botellas quebradas. Usted no ve una esposa golpeada.
Usted no ve unos hijos maltratados. Usted no ve una familia aguantando hambre porque alguien compró Pilsener. Ese es el gran engaño de Satanás. Usted no ve matrimonios separados cuando ve un rótulo de Pilsener. Así engaña a Satanás. Solo le utiliza la sutileza. Pero Dios nos ha dado, hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para tener discernimiento y para saber decir alto, eso no le agrada al Señor. Y sin importar, hermanos, que no esté en la iglesia, porque aquí todos reprenden al demonio, hermano. Aquí todos reprenden a Satanás. Pero a mí me da la impresión que cuando salimos ahí a la calle como que le pedimos perdón. Perdón, Satanás, porque te reprendí. Porque empezamos a creerle todas sus mentiras, todos sus engaños. Así que, hermanos, la consecuencia de creer a las mentiras de Satanás es que muchas veces perdemos nuestra inocencia. Perdemos, hermanos, la relación con Dios. Nos aleja. Por eso dice que Adán se fue a esconder porque ya no estaba con el Señor. Se fue alejado. ¿Sabe? El objetivo cuando usted y yo nos escondemos es que no nos encuentren. Es alejarnos del que está contando 1, 2, 3, 4, 5. Nos alejamos lo más que podamos. Porque no queremos estar delante del Señor. Sentimos vergüenza. Hermanos, ¿por qué algunos de nosotros, algunos de ustedes, no oramos? Porque sentimos vergüenza, el pecado nos avergüenza. Y eso nos aleja del Señor. Perdemos, hasta su hogar puede perder por creerle a las mentiras de Satanás. Y sabe, hermanos, que cuando usted y yo perdemos el hogar, cuando se pierde el hogar, hermanos, hay una separación. Cada uno empieza a trabajar por su cuenta. Esto era antes cuando los dos juntitos trabajábamos por un mismo objetivo. Eso mismo sucede cuando le creemos a las mentiras de Satanás. Si nos alejamos de Dios, dejamos de percibir la ayuda de Él y empezamos a trabajar por nuestra propia cuenta. Y ahí es donde usted, hermanos, trabaja y siente que ni le pagan lo que trabaja. Acaba de comenzar a trabajar y ya se siente cansado. Desde la casa dice, ay, hoy no quisiera ir. Hermanos, porque se está alejando del Señor. Hermanos, yo estoy tan feliz aquí a esta hora. Y le voy a decir esto porque qué hermoso es depender del Señor, como sé que la mayoría de ustedes depende del Señor. Yo solo he dormido 4 horas. Llegué a las 2 de la mañana a mi casa y me levanté a las 6. Y les soy sincero, hermanos, no tengo sueño. Y le puedo decir que de aquí puedo salir para otro lugar a predicar y con gusto lo haré. Porque Él me da las fuerzas. No me duele ni la cabeza. No ando de mal humor. Que algunos de ustedes cuando no duermen mucho hay que cuidarse. Hay que ponerse la armadura de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué ha perdido usted por creer a las mentiras de Dios y no creer a la verdad? Crea la verdad. El pecado del Edén, hermanos, nos ha afectado. Increíble, hermanos. Tenemos que trabajar. Dios dijo a Adán y a Eva, le dijo, aquí está el jardín. Si te da hambre, corta un guineo, cómate una nona, cómate un pepino. Ni los tenía que sembrar siquiera. Pero ahora, hermanos, ahí está un racimo. Pero no lo puedo tocar porque es del vecino. ¿Sabe? Yo le aseguro que con ese racimo como toda una semana. No tendría que trabajar una semana. Y estaría tan saludable como un pajarito. Casi, ve, algunos estamos tan saludables que casi volamos, ve. Gloria al Señor. Toda la humanidad ha sido afectada, hermanos. Sentimos dolor, sufrimiento, pena y pérdida a causa
del juicio de Dios. Todo nos afecta. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.